En estos minutos vamos a hablar del enfoque clínico de las infecciones de vía urinaria, tratando de hacer uso precisamente de lo que vimos en la clase pasada, donde hablamos de los síntomas, de los factores de riesgo y del uso de algunas de las pruebas diagnósticas. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos haciendo los recorderis de esos puntos centrales y de una vez vamos tirando algunos detalles claves para hacer los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con patologías como las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Que es uno de los principales puntos de factor de diagnóstico diferencial que se deben hacer como tal en atención primaria. Entonces vamos a arrancar por el primer escenario que es muy gracioso que sea tan sencillo, pero es uno de los escenarios que más se maltratan y más se abusa de ellos en la clínica, que es el tema de la bacteriuria sintomática. ¿Qué es una bacteriuria sintomática? Es buscar activamente una colonización de la vía urinaria. Colonización en el término como lo hemos definido, que es la presencia de un patógeno en un tejido no estéril, en este caso la mucosa del tracto urinario, que me lleva a un riesgo inminente, sea para el paciente o para la familia, ¿sí? Y así pues entonces vimos que no podía estar colonizado por entamoeba histolítica, por salmonela, ¿cierto? En este caso es muy abusado este concepto, básicamente porque en bastantes escenarios clínicos podemos encontrar pacientes con riesgo de sufrir muchas cosas por sus debilidades, por el hecho de que tienen comorbilidades, por el hecho de que presentan algún factor de riesgo específico. Y otro elemento además es que la vía urinaria se coloniza con pasmosa facilidad, especialmente ante la presencia de un catéter. Entonces, cuando usted tiene un foco fácilmente colonizable en un paciente que es fácilmente infectable y también pues con alto riesgo de presentar complicaciones y muerte, pues entonces esa asociación de esas dos cosas lo llevan a uno a hacer muchas veces un uso inadecuado de los métodos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, esta clase nos la ha dado de forma magistral nuestro infectólogo, el doctor Diego Sánchez. Desafortunadamente no la tengo grabada, sino me encantaría como compartírselas para el que quiera profundizar un poquito en este tema. Y es una clase de 1 hora donde el doctor Diego Sánchez se va descartando todos los escenarios donde la búsqueda de la colonización urinaria no sirve para absolutamente nada. Porque hemos dicho en bastantes ocasiones que hacemos pruebas diagnósticas si estas nos van a llevar a la modificación de una conducta diagnóstica o terapéutica, y pues un pie de página que va ahí obviamente implícito es si hago un cambio en una conducta diagnóstico terapéutica que ésta tenga algún tipo de impacto clínico, sea reduciendo la mortalidad, sea reduciendo la resistencia, sea reduciendo los síntomas de los pacientes, el riesgo de sufrir una complicación o la muerte, ¿sí? Entonces, lo que ocurre con la bacteriuria sintomática es que se ha tratado de estudiar en muchos escenarios que parecieran lógicos. Entonces, por ejemplo, se ha estudiado la bacteriuria sintomática en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, ¿sí? O sea, si yo tengo un paciente VIH con los CD4 en 3, pues yo debería buscar a ver si está colonizado en la orina para evitar de que de pronto ese patógeno urinario vaya a producir infección de urinaria. Entonces, a pesar de que suena muy obvio en muchas situaciones, la verdad es que en la mayoría de las situaciones no se ha mostrado ningún impacto clínico de yo ponerme a tomar un cultivo, decir, oh sí, este cultivo está en rango de bacteriuria sintomática, o sea, de colonización peligrosa de la vía urinaria. Para este germen, doy antibiótico y eso tiene alguna mejora para el paciente. Cada vez que se trata una bacteriuria asintomática sin una indicación clínica, lo único que se está haciendo es contribuir a la resistencia antibiótica a corto plazo para el paciente y a largo plazo para todos, y además a las posibles reacciones adversas que tienen los antibióticos. Los antibióticos no son inocuos del todo, tienen reacciones adversas, algunas muy bobas, otras muy peligrosas, y por eso, apelando al primum non nocere, o sea, el primero no hacer daño, pues tenemos que tratar de ser muy juiciosos con el uso de todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, incluso un paciente trasplantado renal, que uno diría, juepucha, un riñón recién puesto con toda la terapia, y no se ha demostrado, a excepción pues de un rango de tiempo muy corto, que se hablaría pues de buscar la bacteriuria sintomática temprana en el paciente recién trasplantado, no se ha demostrado que tenga ningún uso
ni que mejore ningún resultado clínico el hecho de yo ponerme a buscar la bacteriuria sintomática, incluso en un paciente trasplantado renal, ¿sí? Vale la pena entonces decir ahí que en uno de los escenarios donde más se ha usado en esto es en los adultos mayores con diabetes, porque uno también diría, bueno, un paciente diabético, el profe nos dijo la clase pasada que los diabéticos presentan cuadros de infección de vías urinarias atípicos, que no presentan los equivalentes normales sintomáticos, que muchas veces no presentan fiebre, que es más difícil hacer el diagnóstico, entonces, pues, ¿por qué yo no me adelanto a la microbiología, hago el urocultivo y logro un resultado clínico adecuado? Lo que han demostrado los estudios es que no hay ningún beneficio clínico para el paciente diabético ni para el paciente adulto mayor que tiene tantos riesgos de colonización, no solamente por catéter, sino que además pues voy a tener otros daños conexos. En el caso del paciente diabético, darle muchos antibióticos, voy acumulando yo puntos en algunas escalas que hay que de pronto ustedes verán en medicina hospitalaria cuando ya estén intrahospitalarios, que son algunos scores para poder determinar si el paciente tiene riesgo de estar infectado por una pseudomonas. Acuérdense de lo que hemos hablado, pseudomonas y en la historia que nos contó Michael Steven, por ejemplo, a él obviamente un paciente joven donde la infección fue localizada, pero piensen en un paciente adulto mayor que tiene varias enfermedades crónicas y que no hicimos sino ponerle antibióticos para seleccionarle pseudomonas, ¿sí? Entonces son muchos escenarios donde hay errores. Entonces, ¿cuáles son los únicos dos escenarios que han demostrado de forma concluyente, ¿sí?, que hay una reducción en la morbilidad y la mortalidad por el hecho de tratar esas colonizaciones peligrosas urinarias? Esos dos escenarios son súper claros. El primero es la mujer embarazada, ¿sí? Incluso cuando hacíamos la revisión con el doctor Diego, nos mostraba unos estudios, si mal no estoy, de Suecia, muy grandes, donde demostraban que esa supuesta ventaja o esa supuesta disminución de impactos negativos en el embarazo y en la salud de la paciente, pues realmente no eran tan evidentes, ¿sí? Sin embargo, o bien esa última frase que les digo, porque en la mujer embarazada, ay, perdón muchachos, es que ahorita barrieron y levantar mucho polvo me da rinitis. En los pacientes, en estas pacientes acá en Colombia, nosotros se manejan en las mujeres embarazadas, yo se los he mencionado y me parece una bendición, el CLAP, el famoso carnet de atención perinatológica de la mujer embarazada en Colombia, que es común casi que para Latinoamérica, y donde se analizan muchas cosas interesantes. De hecho, tiene una sección de, hay 4 renglones solo de micro muy interesantes, que la analizaremos con muchísimo juicio cuando estamos en ginecología, ¿sí? En el CLAP, entonces, se hace súper claro que antes de la semana 20 a la mujer embarazada se le tiene que hacer un urocultivo y la segunda semana se le tiene que hacer un urocultivo. Entonces, de pronto uno, así con espíritu internista, se pone a diseccionar toda la evidencia y llega a la conclusión de que la embarazada no se beneficia del urocultivo, lo deja de mandar, una mujer de pronto se complica con una pielonefritis, no manda usted el urocultivo de control y acaba usted subiendo y bajando escaleras de un juzgado. Bueno, o usted no, o pagando una plata pues al FEPAS para que haga eso. Entonces, en ese orden de ideas, por ahora nos tenemos que tragar muy bien la indicación de la mujer embarazada a hacer el screening de urocultivos antes de la semana 20 y después de la semana 20 el anteparto. Antes de la semana 20 permite establecer el riesgo de que habrá infección de vía urinaria complicada, básicamente porque en las mujeres embarazadas ya vimos que hay unos cambios fisiológicos importantes, como es, por ejemplo, un reflujo vesículo-ureteral fisiológico debido al aumento del output urinario, sumado a la relajación del músculo liso, más la presión del útero sobre los uréteres, ¿sí? Entonces ahí hay muchos factores de riesgo por retención, por remanente urinario, por aumento de volumen, por disminución de la micción, por muchas cosas que llevan a que la mujer embarazada pueda tener infección de vía urinaria durante el embarazo. Tiene mayor riesgo que la población general precisamente por esos reflujos vesicoureterales del embarazo. Hay un riesgo significativamente mayor de pielonefritis, y cuando hablamos de pielonefritis, pues ya estamos hablando de una infección ya sistémica con riesgo de volverse una urosepsis y pues nadie quiere eso en un embarazo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos riesgos que en la mayoría de los estudios se creen reales y se consideran reales, las mujeres debemos hacer este screening. Miren ustedes que los datos nos dicen que el 40% de las mujeres con bacteriuria sintomática, o sea, con colonización peligrosa de la vía urinaria, van a progresar a una infección de vía urinaria complicada
y por eso se debe entonces hacer este screening antes. El otro tema es cerca del parto, para la semana ojalá 36, 37, 38, es que en el urocultivo ya ahí no voy tanto buscando la infección de urinaria, sino que también me puede salir un coco gram positivo que es súper peligroso en el embarazo. Quien me recuerde el patrón de identificación de ese coco gram positivo y cuál es la importancia en la mujer embarazada, se gana 2 décimos. Me tiene que poner el patrón de identificación tal cual como es con todos los nombres y apellidos, si alguien se lo sabe, y además cuál es la importancia de ese en el embarazo. Es un coco gram positivo. No, sí, pero pues streptococos, ¿qué es, Sofi? Pues sí, ahí dice del estreptococo del grupo B, pero ¿cómo se ve entonces en el agar sangre? ¿Cuál es el antibiótico marcador que se debe utilizar para su detección y cuál es el riesgo concreto en el embarazo? Me contestan esas, se ganan una décima bien jugosa. Bien, María José, ya te ganaste media décima, te faltan las otras 3 preguntas. Se llama Streptococcus agalactiae, sí, que es uno de los estreptococos del grupo B. ¿Y cómo es el patrón de identificación en el agar sangre? Coco positivo, catalasa positivo. No, María Camila, es catalasa negativo, ¿sí? Es de beta hemólisis, o sea, hemólisis completa, ¿sí? Es un catalasa negativo, es de beta hemólisis completa. ¿Y cuál es el marcador y cómo sale el resultado del marcador para poder diferenciar piógenes de Galactiae? A ver si se lo gana alguien. Bueno, María José se ganó un puntico pues por la Galactiae y por la meningitis neonatal. Vamos a ver si alguien se gana. ¿Cuál es el antibiótico marcador para detectarla, diferenciar en los beta-hemolíticos, diferenciar a Galactiae de piógenes? ¿Alguien se lo sabe o lo conoce por ahí? Ese antibiótico marcador se llama la bacitracina. ¿Listo? No me preocupen que eso lo vamos a ir aprendiendo en el curso del curso y los va a molestar mucho con esto y sí que los va a joder en gineco con esto. Sí, siempre hago preguntas de esto. Entonces, en la embarazada tenemos esas dobles funciones. Tratar de identificar las que están colonizadas, que van a progresar a pielonefritis. Usualmente hacemos eso al principio del embarazo. Y el otro escenario es la paciente ya cerca del parto que le tomamos el urocultivo para tratar de detectar junto con el cultivo de frotis vaginal quienes están colonizadas por el estreptococo del grupo B, Streptococcus agalactiae, que presenta eh, un patrón de identificación que es un coco gram positivo, catalasa negativo, con patrón de beta hemólisis en el agar sangre y que además presenta resistencia a la bacitracina, ¿sí? A que lo vayan aprendiendo. Entonces, las bacteriurias asintomáticas se van a tratar de poner unos puntos de corte de acuerdo a unos lineamientos claros. Para la mayoría de personas, bueno, qué pena muchachos que me adelanté, se me olvidó el otro escenario importantísimo en bacteriuria asintomática, es la instrumentación traumática de la vía urinaria. Yo sé que para los que los han hospitalizado les han puesto una sonda vesical, no, eso es una instrumentación traumática, pero les cuento que no, las instrumentaciones traumáticas es cuando el urólogo hace un procedimiento que necesariamente va a poner a sangrar la vía urinaria, ¿sí? Para esos escenarios donde se va a hacer una instrumentación importante, no poner simplemente una sondita de esas de Nelaton, de Foley, a través de la uretra, sino hacer realmente un procedimiento urinario, esos pacientes si tienen colonización importante, bacteriuria sintomática, cuando yo hago esas lesiones en la vía urinaria, lo que terminan es produciendo una sepsis de tejidos blandos, ¿sí? Ahí es donde está el mayor riesgo de estos pacientes, que es producir básicamente una complicación severa. Entonces, generalmente lo que dicen las guías es tratar de tomar 2 urocultivos separados, pero en la práctica clínica eso no se hace. Cuando se busca bacteriuria asintomática, buena toma de muestra, y ya saben las recomendaciones, y se les dice tómese solamente un urocultivo, ¿sí? Entonces, generalmente si el bacilo gram negativo aparece patente en la tinción de gram sin centrifugar, podemos casi que establecer que hay más de 10.000 unidades formadoras de colonia en el paciente pues que se le hizo la toma de muestra para bacteriuria asintomática. Acuérdense que a los pacientes hay que hacerle siempre una tinción de Gram para mirar la calidad de la muestra para decidir o no sembrarla. Que acuérdense que en este contexto, una mala toma de muestra, por ejemplo, con muchas células epiteliales, un cultivo, una tinción de gran variable con bacilos gram positivos, por ejemplo, pues probablemente lo que me iría a crecer con el método adecuado sería un lactobacilo y no realmente lo que estoy buscando, que son bacilos o cocos anaerobios facultativos, que son la mayoría de los patógenos urinarios. Y generalmente si tengo, por ejemplo, un coco gram positivo en la tinción de gram,
Esto se correlaciona con más de 1000 estreptococos del grupo B N en la paciente embarazada, ¿sí? El estreptococo del grupo B, por ejemplo, en el paciente que le instrumenta la vía urinaria, no importa tanto. Entonces, por eso es que se tienen algunos rangos, pues, de seguridad que eso lo establece el laboratorio. Entonces, para la mayoría de los casos, al viejito que le van a hacer una resección prostática transureteral, imagínense, le van a sacar una cosa del tamaño de una ciruela a través de la uretra, eso es traumático, se los juro. Eso se hace y puede producir sepsis urinaria, entonces cualquier cultivo que tenga más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, hablamos de bacteriuria asintomática. Lo mismo, la mujer embarazada, cultivo de la semana 30 o de la semana 35 y le sale un bacilo gram negativo fermentado rápido, ya saben ustedes cuál es ese bacilo gram negativo fermentado rápido, pues entonces a esa paciente hay que tratarle para que no le dé pielonefritis, ¿sí? En los pacientes, por ejemplo, que se les busca bacteriuria asintomática, pero que ya son es más bien un hombre que no ha, que se hace una toma de sonda nueva, que ha tenido uso previo de antibióticos, se habla de que es no significativo cuando son niveles por debajo de 10 a la 4, pero si cumple con estas características, especialmente el uso de antibióticos, puede ser una bacteriuria asintomática significativa. Y generalmente los pacientes que se les han hecho ya como tal la instrumentación para la toma de la muestra, especialmente la punción suprapúbica, en pacientes que están completamente asintomáticos, uno conteo apenas de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, da inmediatamente un reporte de bacteriuria asintomática. Pero como les mencioné, las bacterias asintomáticas en los adultos rara vez se buscan es por punción, eso se hace más que todo en lactantes y en neonatos. ¿Sí? En cambio, ojo, aquí estaba hablando de bacteriuria sintomática, ya cuando usted tiene síntomas, o sea, disuria, tenesmo, polaquiuria y todo eso, ya ahí ya no importa tanto el nivel de conteos, a uno se lo reportan. Usted dice, este es un orocultivo en paciente sintomático, la laboratorista le va a decir, doctor, solamente encontré 10 a la 4 unidades formadas de colonia de E. coli, por ejemplo, ¿sí? Y ahí ya generalmente siempre que haya clínica clara de infección de vía urinaria, los conteos bajos de un uropatógeno tradicional, pues obviamente me tienen que alertar sobre la infección en curso. Y recuerden que, vean la importancia de decirle al laboratorio, ojo, eso es un urocultivo de una señora en embarazo, pilas. Cuando me crece estreptococo agalactiae, cualquier cantidad de colonias, me tienen que reportar en la mujer embarazada, porque acuérdense que la mujer embarazada no estamos mirando tanto de que la vía urinaria esté llena de estreptococo agalactiae, sino de que haya estreptococo agalactiae en alguna parte del tracto urinario y que en el momento del parto, pues ese niño se vaya a contagiar y lo que nos dijo ahorita María José, termine finalmente derivando en una meningitis neonatal o una sepsis neonatal temprana que generalmente van a ser letales. Entonces, ahora sí metámonos al paciente sintomático, vamos a hablar un ratito del paciente sintomático, después nos metemos con el difícil mundo de la infección asociada a catéter. Entonces, cultivos, ¿a quién no cultivamos? Y acuerden que yo les había explicado, muchachos, acuérdense que hay una definición de infección de vía urinaria complicada y no complicada, y que en medicina usted solamente se tiene que aprender la mitad fácil y el resto del resto. Entonces aquí se relaciona un poco con eso, ¿sí? En términos generales, nunca vamos a cultivar la infección de vía urinaria no complicada. La infección de vía urinaria no complicada será una mujer joven, no embarazada, con los signos y síntomas típicos de la infección de vía urinaria, que además tiene una cistitis no febril y que no hace parte del espectro de las infecciones de vía urinaria complicadas. A esa mujer la podemos tratar con clínica o con exámenes de tamizaje de infección de vía urinaria, como es el uroanálisis, las tirillas, etc. ¿Quiénes debemos cultivar? ¿Sí? Debemos cultivar a los pacientes que tienen sospecha de infección de vía urinaria complicada, o sea, todo lo que no entra en esa característica. Hombre sospechoso de infección de vía urinaria, toma turocultivo. Que además hay que mirar si es próstata, otras cosas. Es una embarazada, ya sabemos que hasta por el CLAP hay que hacerle el urocultivo, si no nos ganamos una demanda, hay que hacerse. Cualquier sospecha de pielonefritis, el paciente ya tiene fiebre, tiene puñopercusión positiva, tiene además cambios en el uroanálisis muy malucos, como por ejemplo cilindros leucocitarios, extensa hemorragia o pérdida de eritrocitos. Bueno, hay varias cosas ahí que uno puede ver para decir esta infección de urinaria es complicada, fundamentalmente por clínica, especialmente en el paciente joven se van a ver muy bien los marcadores de inflamación, o sea, va a estar el paciente
con leucocitosis, va a estar el paciente además con elevación de la proteína C reactiva, con la elevación de la velocidad de sedimentación globular, etcétera. Cuando se requiera guiar terapia antimicrobiana, por ejemplo, los pacientes que han presentado recurrencia o recaída, que hay que hacer un enfoque adecuado, se tiene que tomar antibiótico, porque yo sé que arranco con una antibiótico terapia, por ejemplo, de amplio espectro, y después tengo que tratar de hacer ya un ajuste de esa terapia y pasarme de un misil a probablemente a un antibiótico que signifique una lucha con palos y con piedras, pero para tratar de cuidar el tema de la resistencia antibiótica. Y todos los pacientes que tengan sepsis clínica, o sea, que los pacientes tengan alteraciones de las mediciones fisiológicas del organismo, ¿sí? De los famosos scores de severidad SOFA. Acuérdense que una reducción, un aumento, perdón, en la escala de SOFA, que es un puntaje de severidad que tiene que ver con disfunción de coagulación, renal, hepática, entre otras. Esos pacientes quiere decir que la infección, donde sea que la tengan, está produciendo un daño ya con impacto orgánico. Los pacientes hipotensos, también hablamos de que tienen sepsis. Esos pacientes entonces que están en el contexto de una sepsis y resultan con un urocultivo, con un patógeno filtrable, como es el caso de Candida, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Salmonella, en ellos hay que hacer un hemocultivo urgente, y ya vamos pensando es en una infección de vías urinarias de origen hematógeno, que yo les dije que es apenas como el 1 o 2% de las infecciones de vías urinarias, pero pues generalmente son cuadros ominosos porque se refieren a una infección sistémica que está siendo filtrada en la orina. Entonces, en síntesis, para el enfoque de la clínica, las mujeres que entran en la definición de infección de vía urinaria no complicada, o sea, las mujeres sin factores de riesgo anatómicos, no embarazadas, sin una anomalía y sin ninguna enfermedad sistémica, y que además no muestren un cuadro pues ya de infección de vía urinaria complicada, van a presentar una alta probabilidad de cistitis cuando tienen síntomas. Esos síntomas, como se ven en los estudios clínicos que se han hecho sobre cistitis, van más o menos así, siempre es la presencia de disuria más otros de los 3 o 4 síntomas que tenemos, ¿sí? Si usted no tiene disuria, el diagnóstico de infección de vía urinaria ya se hace dudoso y ya entonces uno tiene que tratar de apoyarse de las pruebas diagnósticas. La importancia también de lograr determinar esto por síntomas, nos comentaba alguna vez el doctor Jorge, apellido que no me acuerdo, Luna, el director de infectología de la Universidad Nacional, que nos ha acompañado en todos los simposios que hemos hecho acá en Manizales. El doctor nos comentaba cómo las mujeres, perdón, con síntomas urinarios, ya piensen ustedes, niñas, que estoy seguro que a muchas les ha dado 1 o 2 cistitis en la vida, ¿sí? Especialmente ahorita ya en la edad adulta. Y generalmente uno sabe, pues no, uno no, a mí no me ha dado todavía una cistitis, pero las niñas saben, como ya les ha recurrido el cuadro siquiera un par de veces, ya saben muy bien cómo son los signos y síntomas de una cistitis. Entonces, de hecho, uno de los estudios más interesantes que mostró el doctor Jorge en su exposición fue un estudio que se hizo en Estados Unidos para tratar de analizar la sensibilidad y especificidad del autorreporte de síntomas urinarios de la mujer con sospecha de IVO. Entonces, obviamente, la prueba diagnóstica de referencia fue el urocultivo y se miró de acuerdo a la presencia de síntomas cuando la mujer decía, yo estoy seguro que tengo una IVO. ¿Por qué? Pues porque he llamado 5 veces y tengo la mamá maricada, no me pregunte. Entonces, en ese contexto, parece que la mujer le reporte a uno de una vez tengo cistitis, tiene un buen valor predictivo positivo, más si la mujer conoce sus síntomas y le ha dado el cuadro más de 2 veces, pues una o más veces. Entonces, tengan presente esto a la hora de enfocar el cuadro cuando hay una buena certeza de que es una infección de vía urinaria. Las mujeres que entonces no tienen, o sea, no van para una infección de vía urinaria complicada, no están embarazadas, no tienen factor de riesgo, pero el cuadro clínico no es claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mujer, usted le pregunta, bueno, cuéntame qué síntomas tienes, usted le trata de preguntar en términos que ella entienda y usted logra determinar con ella que solamente tiene disuria, le arde por orinar, ¿sí? Ya por lo menos, por ahí hemos mencionado 2 veces que ya de entrada podría ser 2 cosas. Podría ser un herpes genital que no hemos revisado, podría ser también una candidiasis, una vulvovaginitis candidiásica que tampoco hemos de pronto analizado, ¿sí? Entonces, por eso en ese caso ya lo que tratamos es de mandar 2 pruebas diagnósticas, podría ser, por ejemplo, el flotis vaginal, hacer la inspección clínica de la mujer para hacer el enfoque de las úlceras genitales y así poder llegar a un diagnóstico. Por otro lado, entonces ya todos los otros escenarios, ¿sí? Que es diferente a la mujer joven sin factores de riesgo, sin alteración de la vía urinaria, con buena probabilidad por síntomas, o la mujer joven sin factores de riesgo,
que no tiene un cuadro claro, clásico, pero que puede entrar dentro del espectro de la IVO, entonces utilizo pruebas de tamizaje para saber si la tiene. Todo lo que no sea eso se va por cultivo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los pacientes complicados de especialista, adultos mayores y hombres se van a ir de urocultivo sí o sí. Siempre que yo tenga entonces síntomas en todos sus escenarios diferentes a la IVO no complicada, debo asumir que es una IVO complicada, debo tratar de hacer el diagnóstico, aquí no se pongan. Eso, Lina, esa es una pregunta muy importante y es que si tú tienes una, o sea, a ver, si es una mujer que se queja de disuria, pero el diagnóstico final fue una candidiasis vaginal simple y la paciente no tiene nada más y nunca presentó fiebre ni nada de esas cosas, no estamos obligados a buscar nada más, simplemente hicimos el diagnóstico diferencial de una vaginitis por cándida y nos encontramos que era eso y no una IVU. Ahora bien, si es una paciente que tiene fiebre, o sea, yo estoy pensando en una pielonefritis y en esa pielonefritis aparece cándida en el cultivo urinario, en el urocultivo, con buenos conteos, yo ya debo pensar que esa cándida se está filtrando y que hubo algo del organismo de la mujer que le permitió hacer una candidiasis invasiva de base. Entonces, en ese caso sí debería buscar. ¿Cuándo debo buscar yo eh, inmunosupresión en un paciente con cándida con respecto a la vía urinaria? Cuando hay candiduria, infección de vía urinaria por cándida, y que esa sea la causa de la infección de vía urinaria. Y los pacientes que presentan una candidiasis de pronto vulvovaginal muy extensa o muy severa, también en esos pacientes yo debería de pronto buscar a ver si no sería de pronto bueno un VIH, mirar también la boca de esa paciente. Eso lo vamos a ver el próximo martes, que miremos todas las cosas que puede atacar cándida en la mucosa del cuerpo. En los pacientes entonces que vayamos a hacer el diagnóstico por cultivo, debemos siempre hacer la toma de muestra, que ustedes ya vieron, si tiene sonda hay que poner sonda nueva, si es un lactante hay que hacer punción suprapúbica, si es una persona que está consciente, que no tiene alteración raquimedular y que es capaz de controlar su micción, pues se toma una muestra espontánea con las mejores condiciones posibles. Ahí es donde después de que yo haga esa toma, si el paciente requiere una terapia empírica, pues se arranca la terapia antibiótica y después se reajusta. Es escuela de los infectólogos, particularmente de la infectología de la Universidad de Antioquia, bueno, de la mayoría de las escuelas, tratar de mantener el uso del antibiótico hasta más adelantico. ¿Cuál es la? Uno siempre como médico está pensando como, bueno, listo, ya tomé los cultivos, venga, arrancamos terapia empírica y después miramos. Siempre que yo arranco las terapias empíricas generalmente son de amplio espectro. Y al ser de amplio espectro afectan la flora, y al afectar la flora es igual a resistencia. Entonces, a excepción de que un paciente esté séptico o que esa infección esté progresando rápidamente, muchas veces para infectología es más bien aguantémonos, seamos cautos, tranquilos, tomemos los cultivos y ya después con el resultado de los urocultivos tomamos una decisión de un tratamiento antibiótico. Obviamente para algunos pacientes puede ser molesta esta opción por el hecho de que van a tener de pronto la probabilidad de tener muchos síntomas malucos durante esas horas, pero es la única forma de ir protegiendo muchas veces los antibióticos, porque generalmente se hacen incluso tratamientos empíricos sin cultivos, se dejan antibióticos de amplio espectro que muy probablemente van a cubrir el microorganismo que está produciendo el mal, pero ese paciente va a quedar con una mala noticia de una selección de gérmenes multidrogoresistentes. Entonces, ¿cómo nos aproximamos al paciente? Recordar que hay muchas evidencias, o sea, está la clínica, hacer una buena clínica, hacer además una inspección urogenital para hacer los diferenciales, las tiras reactivas que detectan nitritos y la esterasa leucocitaria, el uroanálisis que tiene un montón de componentes automatizados y manuales, y finalmente el urocultivo que es el más morrongo de todos, pero es realmente el gold standard. Entonces, el resultado ideal, ¿sí?, de un paciente con una infección de vía urinaria es el resultado donde todas las cosas son concordantes, ¿sí? O sea, yo tengo entonces una mujer joven y le hice todo, ¿sí? Le tomé el urocultivo, le tomé las tiras y todo eso, y entonces se complica la cosa. El urocultivo no ha crecido. El uroanálisis aparece con bacteriuria y aparece con piuria, ¿sí? Pero la tinción de Graham aparece con células epiteliales, ¿sí? O sea, como si estuviera como contaminada la cosa, y además las tiras reactivas aparecen negativas. Entonces, usted dice, a ver, tengo una mujer con síntomas típicos, el urocultivo está pendiente y esa muestra no me gusta porque está llena de células epiteliales y las tiras no le salen reactivas, pero tiene piuria y bacterias
Entonces miren ustedes que ahí nos pegamos la empantanada más berraca y prácticamente vamos a terminar tratando a esa mujer a caricellazo, ¿cierto? ¿Cómo se ha logrado establecer el ahorro de pruebas diagnósticas? Cuando se hacen los estudios grandes donde se analiza todo, sí, el curso clínico, el uso de las pruebas diagnósticas, cómo se hace todo el proceso, una de las grandes ventajas es que permite de forma retrospectiva analizar cómo fue el proceso diagnóstico. Y esto permite a su vez analizar además en X escenario qué pruebas hubieran sido necesarias para aclarar Y diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en la mujer que tiene los signos típicos, se ha encontrado que poner las tiras además reactivas, primero, pues puede producir cuadros clínicos de confusión donde tengo síntomas típicos, pero las berracas tiras reactivas salieron negativas. O en el otro escenario, voy a tener un caso donde de 100 mujeres que tienen síntomas típicos, haber hecho la tira reactiva a 100 mujeres me va a lograr solucionar una IBU que no hubiera podido solucionar por métodos tradicionales. Entonces ahí se tienen los dos, digámoslo, conceptos para tratar de hacer un uso juicioso de las pruebas diagnósticas. Primero, tratar de evitar que el diagnóstico se me empantane por resultados discordantes. Y segundo, tratar de llegar al diagnóstico con el mínimo posible de recursos, recordando que pues estamos en un sistema de salud que siempre pues tiene dificultades para muchas veces la consecución de los recursos. Entonces veamos algunos escenarios. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente de 77 años, tiene diabetes mellitus e hipertensión, es un paciente hombre, última hospitalización hace 3 meses, uso previo de antibióticos y está listo para una RTUP, que es una resección transureteral de próstata, ¿sí? Entonces, de entrada, si este paciente le tenemos que buscar una bacteriuria sintomática antes de la cirugía, sí, ¿no? Porque, muy bien, Dani, esta es una cirugía de alto riesgo de trauma de la vía urinaria y si la hago yo a ciegas, a lo mejor por ahí una buena cantidad de coli o de alguna otra bacteria me hace una sepsis bacteriana y se me muere el paciente. Entonces, en este caso tenemos un escenario de alto riesgo, sea en bacteriuria sintomática, o sea que tenga síntomas, y siempre es bueno irnos de una vez por el urocultivo. También por ejemplo, la pregunta que hace María Camila es muy buena. ¿Qué hay ahí con el uso previo de antibióticos? Depende de qué antibióticos y cuándo se pusieron. Si es un paciente que viene con sonda a repetición, uso previo de antibióticos, muy probablemente se van acumulando mutaciones, por ejemplo, en los antibióticos o antisépticos urinarios más básicos. Pero si son, por ejemplo, pacientes que han tenido uso previo de antibióticos sistémicos, no solamente urinarios, sino sistémicos de amplio espectro, en esa hospitalización, por ejemplo, de hace 3 meses, yo sé que aquí es súper fundamental, o sea, aparte de que está indicado entrar a hacer el cultivo del antibiograma, pues va a ser todavía más indicado y más importante para tratar de establecer si el uso previo de antibióticos impactó en los marcadores de resistencia de este paciente, ¿sí? Entonces, mire, este es un neurocultivo que nos mandó uno de los R4 residentes de último año que están por graduarse ya este año, que sale en nuestra primera cohorte. Estaba en rotación de urología en especialidades médicas y me escribe el doc, me dice, oiga, profe Sebas, vea, tengo este chicharrón, me da un paciente que le van a hacer una resección transureteral, o sea, súper traumático procedimiento. Y miren ustedes, apenas le hacen el cambio de sonda, con sonda nueva, estéril, bien tomada la muestra, 100.000 unidades formadoras de colonia. Hemos hablado que cuánto era el rango en bacteriuria sintomática para un paciente normalito buscando bacilos gram negativos, ¿cuánto era? Muy bien, 10.000 unidades formadoras de colonia. Entonces quiere decir que este paciente sí está, pero bien colonizado por número. Y cuando analizamos, tiene una bacteria que para nosotros es muy peligrosa, que es una Klebsiella pneumoniae. ¿Quién me recuerda cuál es el patrón de identificación de la Klebsiella pneumoniae? Así rápidamente en el chat. Porque muchachos, obviamente en el próximo parcial vamos a ver otra vez patrones de identificación, porque ustedes se tienen que aprender eso, que les quede guardado en el tallo. Eso, Sofi, muy bien, y te ganas el punto por estar despierta. Bacilo gram negativo, fermentador positivo. Acuérdense que estos son fermentadores rápidos, ¿sí? Ven, eso. Mariana, pues como también la contestó casi al mismo tiempo, qué pecado no la dejo con el puntico también. Y ahorita Juan Pablo que adivinó el número también de las unidades forales de colonia para que se pongan los extras ahí. ¿Ese antibiograma da miedo o no, muchachos? ¿Qué les parece ese antibiograma? Las Klebsiella pneumoniae son de las bacterias más peligrosas que tenemos acá.
Este es un paciente que estuvo hospitalizado hace 3 meses, o sea que ese antibiograma probablemente sea una bacteria intrahospitalaria, que está perfectamente, es algo esperable en el contexto de este paciente que lleva una sonda permanencia por un problema prostático, o sea que está colonizado con ese tema. Es una patología que es difícil de tratar, pero hay que ver, obviamente todavía no nos podemos meter en eso y sería una dicha si en medicina interna después nos encontráramos para hablar de terapia antibiótica. Hay que entender que hay varios escenarios. Hay pacientes que tienen solamente la colonización, entonces yo no necesito que el antibiótico tenga buena penetración en los tejidos, necesito es que salga muy bien en la orina y que me mate la bacteria. Dentro de las opciones que tenemos acá, las únicas opciones que aparecen sensibles son la colistina, que produce falla renal, daño renal, y es un antibiótico de último recurso en infecciones por bacilos gram negativos con resistencia a carbapenémicos, especialmente resistencia a carbapenémicos por metaloenzimas. Y tenemos otra muy interesante que es la fosfomicina, que es una bacteria, es un antibiótico, sí, que ya hemos ido aprendiendo de los factores de los mecanismos de acción, ¿cierto? Entonces, los betalactámicos matan el albañil. La vancomicina, los glicopéptidos no dejan agregar ladrillos nuevos a la pared. Y la fosfomicina daña la fabricación de los ladrillos. Los ladrillos no se pueden fabricar desde sus materias primas. ¿Sí? Esta es una bacteria súper peligrosa porque tiene claramente resistencia a carbapenémicos, o sea, hay resistencia a meropenem, a imipenem y ertapenem. Y además en las pruebas anexas que se hacen, estas sí ya un poquito viejas, ya hacemos otras pruebas un poquito más nuevas, tiene además la presencia de test de Hodge positivo y de test de ácido borónico positivo. Quiere decir que esta bacteria tiene producción de enzimas que son capaces de romper carbapenémicos y esas enzimas son de la clase A. O sea, este es un germen miedoso. La ventaja es que dentro de las posibilidades que tenemos una muy buena que es la fosfomicina. Es un antibiótico que se filtra súper bien en orina, sale en grandes concentraciones en la orina, entonces incluso algunos pacientes con mix medio elevadas, con concentraciones inhibitorias mínimas elevadas a fosfomicina, incluso uno podría vencer esas MIC por la concentración en orina. Entonces, en este caso, lo que se hizo con este paciente fue que se le dio fosfomicina previo a la cirugía. Después de que el urocultivo salió negativo, se le hizo el tour y el paciente sobrevivió sin ningún problema. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué nos va quedando acá? Si tenemos un hallazgo de alta probabilidad en una mujer joven o embarazada, bla, 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 diagnóstico, ¿sí? Infección de vía urinaria. ¿Por qué hablamos de diagnóstico? Porque tengo que hacer cientos de tiras reactivas para que una tira reactiva me cambie el destino diagnóstico de ese cuadro y porque los resultados discordantes solo me complican. Entonces, teniendo esas certezas desde la epidemiología, sabemos que la infección de vías urinarias no complicadas, mujer joven o embarazada sin alteración de la vía urinaria, los síntomas de disuria más alguno de los siguientes, tenesmo, urgencia, poliaquiuria, pues obviamente me va a dar una buena probabilidad de diagnóstico. Cuando ya tengo una clínica no específica, ¿sí? Más un uroanálisis, un urocultivo, ahí sí yo puedo llegar a un diagnóstico, pues porque precisamente no tenía un cuadro de dónde pegarme y no estaba muy seguro de lo que estaba pasando con el paciente. Entonces ahí es donde hacer las pruebas conexas pueden ser muy importantes. Y el escenario de los hallazgos no compatibles más hallazgos compatibles, por ponerme a jugar a Doctor House y mandar en pruebas diagnósticas para todo, termino confundido y hago mal uso de antibióticos. ¿Sí? Sea para resistencia o para no tratar a un paciente que realmente lo necesita. Entonces, siempre que se presenten los síntomas típicos de infección de vía urinaria, vamos a prescindir el uso de pruebas. Si ya no se presentan los signos típicos, ya entonces tengo que tratar de empezar a pensar en las posibilidades. Entonces, las tiras, por ejemplo, tienen una buena sensibilidad si se saben interpretar. Nos referimos con una sensibilidad buena, es que cuando salen negativas, si se tomaron bien, hicieron una toma de primera hora de la mañana, acuérdense, los nitritos deben estar concentrados, pues uno puede estar más o menos con confianza de que ese paciente no tiene una infección de vía urinaria. Cuando los pacientes de pronto no se les ha podido hacer un diagnóstico adecuado, hacer la centrifugación de la orina podría aumentar un poco la sensibilidad, más no aumenta la especificidad. Y la tinción de Gram en una muy buena muestra en un paciente sintomático puede orientar muy bien en la terapia antibiótica, porque si a mí me dicen de un paciente con signos típicos, le hago una tinción de Gram y me dice que hay bacterias, 4 cruces, todos son bacilos Gram negativos y se hizo muy bien el proceso, pues muy probablemente estoy frente a una E. coli a más de 10.000 unidades formadoras de colonia y podría incluso después de, ya se tomó la toma de muestras, se podría hacer incluso terapia entre comillas empírica.
Entonces, todos los casos de infección de urinaria complicada se deben cultivar y siempre es importante pedir la tinción de Gram para saber la calidad de la muestra, si se debe o no sembrar y además, pues, tratar de estimar cuál sería el posible uso de antibiótico. ¿Listo? Entonces, siempre, entonces ahora sí entremos al por qué les cuento todo esto y se los digo así calmadito y paso por paso, es porque tenemos el chicharrón de las infecciones de vías urinarias causadas por catéteres, porque generalmente en las infecciones por catéteres, si nosotros arrancamos por el catéter, vamos a tener una gran confusión. ¿Quién me recuerda cuánto es el porcentaje de cultivos positivos en un paciente que lleva una sonda vesical 3 meses? Mucho más del 60%. Cuando llevamos de 3 meses, eso, Antonio, muy bien, por allá por encima del 90%. Quiere decir que si yo estoy sospechando en un paciente una infección de urinaria y tiene un catéter a permanencia y le tomo un urocultivo, sale positivo, entonces ¿qué va a terminar yo tratando? Probablemente una colonización, ¿sí? Entonces, ojo pues con esto, es una discusión pues amigable que he tenido con algunos colegas geriatras. Como ustedes saben, a los adultos mayores no hacen fiebre. Entonces muchas veces llaman al geriatra porque tienen un viejito desorientado, ¿sí? Lo ven como que en los paraclínicos hay algo anómalo, no logran estimar bien qué, el viejito empieza a hacer delirio, y eso es claramente un equivalente de fiebre. Entonces, muchas veces lo que termina siendo es que hay una infección de urinaria no tratada que se le da antibiótico al paciente y el paciente rápidamente recupera su estado de conciencia basal después del evento. Entonces, ¿qué se recomienda? Cuando a mí me llegan por primera vez con un paciente y de una me están diciendo, vea, eso es esa sonda vesical, trate con juicio siempre de buscar otros focos. Porque usted no sabe, por ejemplo, si ese paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad, tiene por ahí una neumonía que no se ha establecido muy bien, tiene una infección de tejidos blandos, y usted echándole la culpa a lo primero que creció en el cultivo. Entonces, termina usted dando unos antibióticos para un colonizante que no le está haciendo daño y le va a dejar de estar tratando un patógeno primario que sí podría estar matando a la paciente. Doctor, una pregunta. Dímelo. En el caso, por ejemplo, que yo tengo un paciente de 80 años y tengo una IVA a repetición y en los Ujú. cultivos tengo una Klebsiella multiresistente, ahí yo cómo puedo tratar a ese paciente desde que está en casa. El paciente, aparte pues de la edad que tiene, él tiene POC, insuficiencia cardíaca, secundario a la insuficiencia cardíaca, tiene una insuficiencia renal y está postrado en cama porque hizo un ACV isquémico hace 3 años atrás. Ujú. Ahí yo, pues en esa situación, el paciente pues mantiene inconsciente, como pues los abuelos no hacen picos febriles, ahí yo Correcto. cómo puedo tratar a ese paciente. Ese es un escenario muy complicado por muchos motivos, ¿sí? Lo primero es que no te dan los equivalentes de fiebre, que sería en este caso el delirium, porque el adulto mayor ya está de pronto postrado, o los signos son muy sutiles que solamente se los pilla el cuidador, ¿sí? En segunda instancia, este es un paciente que tiene cero posibilidades de recuperación funcional, ¿sí? Y además tiene una insuficiencia renal. Acuérdense que los pacientes con insuficiencia renal tienen menos capacidad de concentrar la orina y además esos remanentes urinarios que le caen a esos pacientes son un caldo de cultivo perfecto. Por otra razón, además, en otro aspecto, estos pacientes que tienen estas fallas renales ya avanzadas o terminales no concentran bien los antibióticos en orina. Entonces tenemos un foco altamente colonizable a sonda y además que tiene la posibilidad de presentar una mala terapia antibiótica. Si yo pudiera decir benzolamic a través del uso de un antibiótico de amplio espectro que salga bien filtrado en orina, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo ninguna posibilidad de comunicación con el paciente, la única forma de saber la extensión de una infección es a través de los paraclínicos que nos indiquen inflamación sistémica, es la única forma de saberlo. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, digamos, en este adulto mayor, hace picos febriles, en caso de que los haga, puede hacerlos, o hace un hilio, sí, el intestino ya dijo, no, no doy más, no hago más, entonces el paciente empieza a poner distendido, usted le pone el estetoscopio y no se escucha nada, el paciente empieza con cambios francos en la orina o empieza, por ejemplo, a hacer quejidos continuos porque probablemente tiene un dolor lumbar.
A ese paciente entonces le vas a empezar a rastrear focos, entonces le tomas una placa de tórax, le miras toda la piel para ver que no tenga una infección de tejidos blandos, le haces un hemocultivo en caso de que presente pico febril, o si le tomas paraclínicos ves que tiene la creatinina para arriba y tiene además los leucocitos para arriba, o tiene leucopenia, ¿sí? Entonces tienes cualquier aumento en los reactantes de fase aguda, cualquier deterioro de las variables fisiológicas. O sea, se le está cayendo la oxigenación, el paciente está haciendo taquicardias inexplicadas, el paciente está delirante. Cualquiera de esas cosas te indica que puede haber una infección. Ahí que tienes que hacer, hacer un rastreo amplio. Y el problema es que el foco urinario, si es el foco que te queda descarte, va a ser muy difícil de tratar y probablemente si estamos en ese escenario que te digo que la falla renal es ya avanzada, las opciones terapéuticas son escasas. Te voy a hacer la siguiente pregunta. En ese escenario clínico de ese paciente que no tiene posibilidad de recuperación funcional, si le diera una urosepsis bien importante con hemocultivos positivos y todo eso, ¿cuál sería el objetivo terapéutico de tratar a ese paciente? Pues doctor, como ya había sido tratado antes, lo que se busca es disminuir el número de colonias para disminuir síntomas y tenga una mejor calidad de vida, así como dice Diego, como más que todo un tratamiento paliativo que genere un efecto bacteriostático más no bactericida. Eso, entonces hay que también tratar de pensar en esas cosas. Muchas veces los pacientes, y eso es una discusión, ese es de los temas de bioética más difíciles, que es como hasta dónde yo le trato a un paciente terminan las infecciones. Y muchas veces lo que ocurre es que algunos de estos pacientes hacen unas infecciones a repetición de forma consecutiva, no hay claros objetivos de tratamiento con estos pacientes y se terminan haciendo gastos de antibióticos innecesarios que terminan desarriesgando al núcleo familiar a que se colonicen con una pseudomonas multiresistente o XDR. La indicación clara acá para tomar decisiones sobre las futuras infecciones de vías urinarias de este paciente es una interconsulta con cuidado paliativo para saber hasta dónde se trata. Porque después de hacer todo el análisis, el índice de Karnofsky, ver el agobio del cuidador, ver la posibilidad de recuperación funcional, se puede decir a este paciente lo mejor que le puede hacer es que le dé una urosepsis y no de pronto otra complicación de otra cosa que sea más complicada de tratar, más difícil y todo eso. Muchas veces a los pacientes cuando ya se toma la decisión de si les da una infección severa, sistémica, no tratarla y más bien dejar que la cosa ruede pues se tenga un desenlace en ese caso de fallecimiento. Pero esa decisión es muy difícil de tomar, no la va a tomar ni el médico individualmente, ni tampoco la familia, sino que hay que hacer una interconsulta con cuidado paliativo y dejar muy claras los objetivos de tratamiento en este tipo de casos, ¿sí? Porque muchas veces otras complicaciones, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, otra cosa, no se llevarían a tratar, pero la infeccióncita sí, se le sigue dando antibióticos, se le sigue dando antibióticos. Y si, por ejemplo, este paciente se hace una sepsis, ¿sería tributario hospitalizarlo en una unidad de cuidados intensivos? Ojo que esa pregunta no tiene respuesta, muchachos, es una cosa muy difícil. Vea, ya que estamos pues acá hablando de estas cosas, yo les voy a contar de las pocas experiencias que yo tuve con este tipo de pacientes y no era un adulto mayor, era un pelado de 15 años. Y son de esas decisiones que uno lo pone a tragar saliva y uno dice, fue puta, qué cosa tan dura la medicina. Eh, Era un paciente de, no sé, 12 o 15 años que había tenido una catástrofe en el parto, un parto prolongado, alguna cosa de esas, donde quedan con una hipoxia neonatal severa, entonces pues el muchacho pues, estaba casi en estado vegetativo, ¿sí? Las condiciones físicas de ese muchacho en la cama en pediatría, él cabía en una cuna de donde tenían a los niños de 2 años. O de un año, sí, era un paciente que estaba completamente con retracciones, los bracitos no los podía mover, la columna era completamente deforme, o sea, el niño era un ser humano completamente acostado, sin nada de movilidad, y lo que hacían era tratarle y tratarle y tratarle infecciones, o sea, yo creo que le habían tratado entre neumonías y infecciones de vías urinarias, le habían tratado apenas 300 en la vida. Entonces, si uno se pone a ver desde lo frío médico, desde la parte clínica fría, ¿sí? Sí, uno dice, no es viable, o sea, no, ¿para qué? Entonces hacíamos la reflexión y decíamos, hombre, este niño aquí acostado en esta cama, le está gastando una cama a otro niño, también esa era la otra reflexión, acuérdense que después del principio de no hacer daño hay otro concepto muy importante que es el concepto de la justicia
en la repartición, en la repartición de los recursos de salud. Entonces, digamos, la discusión con COVID es esa. Si yo tengo un paciente súper llevado y tengo otro paciente joven, ¿cuál de los dos lo pongo en el ventilador mecánico? Pues el paciente que tiene más probabilidades de sobrevivir. Entonces, pues yo todo rondo y todo preocupado pues por la cosa, cuadramos el comité pues de bioética para la toma de decisiones, se analizó, yo fui el que expuse el caso, contamos la cosa, todo eso. Y pues obviamente como ya tocaba enfocar el caso, entonces pues ya me tocó más hablar con la familia, con la mujer, pues con la mamá y todo eso, y ya se empieza uno a entender la historia detrás del drama. Entonces, la señora había quedado sola después de haber tenido el niño, quién sabe si fue que el esposo se murió o se separó, qué fue lo que pasó. Y esa señora llevaba 15 años cuidando ese niño casi en estado vegetativo, ¿sí? La señora era como pensionada, una cosa así, y lo único que esa señora tenía para hacer desde que se levantaba hasta que se acostaba era velar por ese niño con la calidad de vida que fuera, ¿sí? Ya era demasiado tarde para devolver ese comité de bioética. Se tomó la decisión del comité de bioética, se tomó la decisión de no reanimación, que pues si a mí me preguntan como microbiólogo preocupado por la resistencia antibiótica y ahorita Lina y Diego me pusieron ese caso, yo hubiera dicho a ese paciente jamás le dan un antibiótico que no pase ni una cefalosporina primera y si le dio una sepsis por un AMSES o por una pseudomonas o por, pues la biología es así, dejémoslo que ruede, no hay que llevarlo a un hospital, hay que tratar de que la familia no se exponga y uno lo mira así desde ese punto de vista frío. Entonces, listo, se tomó la orden DNR y en la noche hizo la segunda neumonía pues que se esperaba, no se le dio terapia antibiótica y a las 6 de la mañana él murió. La reflexión que yo les hago, muchachos, con esto es que es un caso muy duro, pero yo estoy seguro que con esa decisión que tomamos le quitamos la única motor de vida a esa señora. Estoy seguro, o sea, a esa señora le quitamos lo único que por lo que esa señora se levantaba en las mañanas. Así no tuviera potencial funcional, así lo que ustedes quieran, ¿sí? Y es una cosa muy hueputa, es muy hueputa eso. Si, usted tiene que tener en cuenta un montón de cosas en la balanza para tomar ese tipo de decisiones. Y aún así, tratando de usar la mejor evidencia, de tener los mejores profesionales, de hacer una junta médica donde estuvo bioética, pediatría, todo el mundo, es una decisión difícil, es una decisión que afecta la vida de personas. Ustedes pueden decir, uy, no, el profe Sebastián va a favor del encarnizamiento terapéutico. No, para nada. Yo soy un fuerte defensor de la eutanasia cuando está indicada. Yo si algún día ustedes pues como muy seguramente alguno de ustedes me va a atender cuando yo ya esté repaila en una unidad de cuidados intensivos, sepan que yo no quiero vivir una vida sin dignidad y si veo que no, ya no puedo interactuar con la realidad y todo eso, déjenme rodar, ¿sí? Pónganme cositas divertidas que se ponen intravenosas, déjenme con muy poquitos líquidos, quítenme los alimentos y déjenme ser, ¿sí? Las decisiones son muy difíciles, muchachos. Y el problema es que en ese caso que nos ponía ahorita Lina, es ese continuum que va desde el no hagamos nada, pero entonces ya, porque este caso me lo han puesto varias veces, yo he sido muchas veces muy frío, yo, ¿para qué le va a tratar la IBU? Deje lo que ruede, deje que eso se vuelva un urosepsis y que la infección mejor haga un curso mucho más rápido de la muerte de ese adulto mayor. Y ahí la persona me puede responder, doctor, es que es mi abuelito y yo quiero mucho a mi abuelito. Son decisiones muy complicadas y por eso es muy bueno, muchachos, que los pacientes que ya estén más avanzaditos, cuando todavía están conscientes, se tomen estas decisiones para tratar de hacer documentos de voluntades anticipadas. La pregunta que yo me hago con el abuelito que poníamos ahorita el caso es, ¿ese señor quiere estar en una unidad de cuidados intensivos en caso de que le dé una urosepsis? ¿Ese señor quería estar postrado en una cama con una CB sin poderse comunicar con la familia? Si la respuesta es sí, porque es muy católico y hasta que la vida me lleve, bueno, pero pues es importante mirar eso y por eso me parece muy bien que la escuela se esté preocupando por hacerles talleres de medicina paliativa. Bueno, volviendo a la microbiología, volviendo a la microbiología, es importante entonces saber cómo hacemos el uso juicioso pues, de estas pruebas diagnósticas.
Miremos, por ejemplo, este caso, en el primer escenario, un I1 complicado, una mujer de 22 años sin antecedentes importantes, primer episodio de disuria, poliaquiuria, tenesmo, urgencia, no tiene fiebre y no hay ningún signo de vaginitis. ¿Sí? El cuadro clínico es altamente específico para dicho contexto, la realización de la tirilla de nitritos podría salir negativa, entonces me empiezo a rascar la cabeza, no le trato la IBU, entonces aquí en el actuar en esta paciente con una alta especificidad se inicia la terapia antibiótica, además acuérdense lo que les conté que nos dijo el doctor Jorge Cortés, fue puta, por fin. Jorge Cortés Luna, director de infectología de la Universidad Nacional. Las mujeres tienen muy buena capacidad diagnóstica en sus cuadros de infección de urinaria cuando ha sido recurrente. Tengan eso presente. ¿Cuándo hacer uroanálisis en este caso? Signos inespecíficos, se considera otro diagnóstico o el cuadro recurrió. Pensando hacer el uroanálisis es para poder hacer de pronto un urocultivo como tal. Otro paciente, un hombre de 22 años, no tiene antecedentes urológicos conocidos de vía urinaria rara ni nada. Primer episodio de dolor de disuria y dolor suprapúbico sin fiebre. Entonces, este es un cuadro clínico. Entonces, vamos, en una mujer era súper fácil hablar de cistitis. Díganme posibles diagnósticos de este chico. Muy bien, pero varios, vamos, próstata, ¿qué más podría ser? Podría ser prostatitis, podría ser una gonorrea, podría ser cálculos, podría ser una clamidia, ¿sí? O sea, mire, ya tenemos por lo menos 4 diagnósticos que son comunes en un hombre. Entonces, por eso sí, ahí sí tenemos que hacer todo, o sea, hacemos el uroanálisis para mirar. ¿Qué vemos en el uroanálisis cuando tenemos cálculos en la vejiga? Vamos a ver un paciente con piuria, sangrado bajo, no hay eritrocitos dismórficos, acompañado de urocultivo negativo en una adecuada toma de muestra y nitritos negativos. Y obviamente de un cuadro clínico acompañado de dolor. Acuérdense que los calculitos cuando duelen a los uréteres, acuérdense que las huevitas de uno estaban por ahí haciéndole compañía a los riñones cuando uno era bebé y las huevitas fueron descendiendo, entonces muchas veces los testículos van a tener un dolor referido cuando hay cálculos y hay dolores ahí arriba. Entonces, hasta un dolor testicular realmente puede indicar que es una urolitiasis, por ejemplo. Entonces, en este cuadro en hombres no es específico, que hay muchas posibilidades diagnósticas y hay que hacer apoyo del uso de pruebas diagnósticas para lograr hacer los resultados. Entonces, por ejemplo, el frotis de la tinción de Gram, a preguntar sobre si tienen flujo, porque puede ser una gonorrea, más el urocultivo me da el diagnóstico. Entonces uno empieza, entonces hay hematuria eumórfica, poquita, piuria, pero además hay entonces urocultivo positivo, entonces pudo haber sido una urolitiasis que además se acompañó de una infección de urinaria y ya va a ser una infección de urinaria complicada. Miren que todo se puede solucionar a partir de ahí. O en el caso de que hagamos un análisis clínico de los síntomas, ya vemos que este paciente tiene riesgo porque es un hombre que tiene sexo con hombres, entonces puede haber un cuadro de pronto de prostatitis o proctitis. En este paciente, entonces, además hay factores de riesgo porque ha utilizado sexo sin protección, entonces ya ampliamos el número de pruebas diagnósticas y tomamos otras pruebas, ¿sí? Miramos bien los genitales que no vaya a tener de pronto un herpes, miramos además la posibilidad que tenga una gonorrea, después vamos a aprender en el examen físico cómo se ordeña el hombre para saber si tiene gonorrea. Bueno, eso lo vamos a ver después. Otro caso, hombre de 42 años, sin antecedentes urológicos, primer episodio de disuria, orina oscura, dolor lumbar irradiado a ingle sin fiebre, ¿sí? Primer resultado, tinción de Gram, bacilos Gram negativos, 2 cruces. Uroanálisis, 8 células por campo de leucocitos y una hematuria microscópica baja y nitritos positivos, ¿sí? Sí, de hecho, ojo, Sofi, que justo aquí es este escenario. Aquí es donde lo vamos a ver para que no quede eso así pendiente, ¿sí? Entonces, miren, tenemos este cuadro clínico, 42 años, no antecedentes, tiene disuria, leardia urinaria, orina oscura y dolor lumbar irradiado a ingle o irradiado a testículos, es cuadro clásico de cálculos. Le hacemos todas las pruebas, o sea, le hacemos la tinción de grama en orina para evaluar la calidad de la muestra, hacemos el urocultivo, y esperamos el reporte, ¿sí? Entonces, en este primer escenario tenemos la presencia de bacteriuria, ¿sí? Acompañado de hematuria y leucocituria o piuria que llaman, acompañado de un cultivo con 25.000 unidades formadoras de colonia. Acuérdense que no importa el nivel y aquí puede estar en un rango bien importante, de un bacilo gram negativo fermentador de lactosa, o sea, probablemente una E. coli, ¿sí? Altamente probable una E. coli, acuérdense que es como la mayor causa de la E. coli uropatógena, podría ser también Klebsiella, hay que esperar ya el automatizado.
pero aquí claramente estoy en una infección de vías urinarias que probablemente está complicando una urolitiasis, ¿sí? Y este paciente tiene un alto riesgo de que eso se le vuelva una pielonefritis, porque acuérdense que esa piedra lo que está haciendo es rasgando ese uréter y dejando puntos hemorrágicos donde las bacterias pueden entonces hacer la colonización. Estamos dando papaya a las bacterias. El otro segundo resultado, tinción de Gram, no bacterias. El uroanálisis, 7 leucocitos por campo, nitritos negativos, estereasa negativa, hematuria microscópica baja y urocultivos negativos. Ese segundo resultado sería el consistente con una urolitiasis, ¿sí? Que tiene obviamente inflamación de la vía urinaria, pues porque está pasando una piedra por el uretre, por eso salen leucocitos, pero no vemos ninguna evidencia de bacterias, ni en la tinción de Gram, ni en el sedimento urinario, ni obviamente en el urocultivo. Listo. Ustedes ya iban pensando que les voy a poner casos clínicos donde puede ser para un lado o para el otro, ¿sí? O sea, donde tenemos probablemente una infección de urinaria en un hombre o tenemos una urolitiasis o el chico que tenemos que empezar es a pensar en una prostatitis, ¿sí? Que además es una urgencia médica. Y ya llegamos a ese caso. Hombre de 22 años sin antecedentes urológicos, sexualmente activo, primer episodio de disuria, poliacuria, tenesmo, urgencia, y hasta ahí uno dice, ay, le dio la cistitis de la niña, pero miren además los otros dos cuadros claros. Estranguria, ¿sí? Siente como que la orina está saliendo por algo muy estrecho, y eso se acompaña además de disquexia, que es dolor al hacer del 2, tenesmo rectal y dolor perineal, ¿sí? Y este paciente además si hace fiebre, sí que claramente tiene un cuadro de prostatitis, uno diría, uy, venga, toquemos esa próstata, a ver cómo se siente. Si usted le espicha la próstata, libera todos esos bacilios gram negativos y a las 6 de la tarde ese paciente está en cuidado intensivo con una sepsis tremenda, ¿sí? Está contraindicado el tacto rectal en sospecha de prostatitis aguda porque podemos producir una urosepsis debido a que inoculamos las bacterias en la sangre, ¿sí? Entonces, les queda de tarea, muchachos, leer Prostatitis del libro de Vesga, que está ahí al ladito del... Ese se me lo leen, por favor, para la otra semana. Se me lee en lo clínico, lo básico, así súper claro. En ese señor anterior, ¿cuál escenario? En este, sí, urocultivos, pues ya hablamos de urocultivos ya negativos, ya completamente negativos a las 48 horas en el paciente de la urolitiasis, ¿sí? Pero igual uno ya se va orientando de que en ese paciente probablemente no haya una infección de vía urinaria, nitritos negativos, toda la parte del uroanálisis no salió como nada de evidencia de bacteriuria, entonces pues uno va diciendo, esto es más un calculito aislado y no una IU por cálculo. En este caso, entonces, que llegan con este cuadro clásico, la clave es allí el paciente sexual activo. Ahí vamos entonces a hacer un uroanálisis que va a tener las mismas recomendaciones del paciente pues normal, de tomar en el medio chorro y toda la cosa. Y ahí uno lo que va a encontrar es lo que nunca es concluyente. Me va a decir una piuria, una bacteriuria y una hematuria. ¿Sí? La importancia allí es tomar el urocultivo porque el urocultivo me va a permitir hacer el diagnóstico claro de esa prostatitis. Se puede incluso hacer el diagnóstico más ampliado con las pruebas rápidas de amplificación de ácidos nucleicos para clamidia y además se puede hacer prueba para gonorrea porque pues este paciente, acuérdense que los pacientes con infecciones de transmisión sexual o sospecha muchas veces vienen con paquetes completos, ¿sí? O sea, el paciente tiene un herpes, por ejemplo, y que le descubrió una sífilis que no se había pillado. O ese paciente viene con una sífilis y le pillo que ha tenido herpes en el pasado o y además tiene VIH. Entonces, en este caso siempre es muy bueno en el diagnóstico de la prostatitis buscar además también pruebas para clamidia, micoplasma, que muchas veces pues esas son no post, pero pues es mejor decirle al paciente la importancia de esto. Porque hay que tratar de diagnosticar las prostatitis antes de que se compliquen, porque la próstata es un tejido muy complejo. Pocos antibióticos entran allí, nomás como unos 3 o 4. Y si la próstata se vuelve como una piedra por una prostatitis crónica, esos tratamientos antibióticos van a ser virtualmente imposibles. Ojo pues con el catéter, muchachos, que esta es la mayor cáscara que ustedes van a tener para este parcial. Entonces ya sabemos, es el procedimiento invasivo más abusado en hospitales. 15 a 35% de los pacientes cateterizados no lo deberían utilizar, no lo requieren. Los pacientes con simplemente un catéter puesto tienen un bajo riesgo de bacteremia, ¿sí? O sea, si yo cojo todo el grupo de pacientes con catéter, solamente un 5% me hacen bacteremia, pero como todo el mundo tiene un catéter en una barraca hospitalización, el 15% de las bacteremias van a tener de pronto un foco urinario asociado, ¿sí?
Obviamente, pues depende de los escenarios. Si yo tengo un paciente con una infección de sitio operatorio que le habían abierto el abdomen y además le habían pegado 4 o 5 puñaladas, pues si hace fiebre yo no estoy pensando en IVU. Entonces eso también depende del escenario. Pero por el sobreuso de catéteres urinarios, hace que en las bacteremias esté sobre dimensionado este foco como uno de las posibles causas. Por lo que yo les explico, siempre hay que tratar de descartar que no sea otro foco por otro lado. Los pacientes pueden tener un riesgo 8 veces mayor de pielonefritis por usar catéter, debido a que este es un foco de contaminación y aumento de cultivo, de aumento de colonias allí en la orina. Forman biopelículas, se forman colonias o conglomerados bacterianos cada vez más complejos, con especies de pronto que no son tan buenas para pegarse al uroepitelio, pero que si yo les doy papaya, pues van a poder producir infección. Entonces, tener un catéter siempre es para problemas. En los hogares de adultos mayores la incontinencia es un lío, entonces para no tener que estar gastando tanto pañal, muchas veces ponen el catéter para evitarse el lío, pero esto va a aumentar un 40% el riesgo de infección en el paciente incontinente, precisamente por ese proceso. La clínica de la infección asociada a catéter es generalmente inespecífica. La fiebre es el signo más frecuente, pero pues la fiebre y leucocitosis son muy malos predictores de infección de urinaria, porque puede tener neumonía, puede tener infección de tejidos blandos, puede haber hecho una reacción medicamentosa. Siempre indagar por un dolor que localiza, entonces siempre preguntar por dolor abdominal, dolor lumbar, hacer maniobras como tocar los puntos pieloureterales, los ángulos costrofrénicos, hacer las puñopercusiones para tratar de localizar si realmente hay dolor allí. Y recordar que en los pacientes hospitalizados ancianos, muchas veces el equivalente de la fiebre es hacer los cambios en el estado de conciencia, que es el delirium. El delirium es una patología multifactorial que hay que entonces tratar de hacer un diagnóstico diferencial amplio, no solamente el catéter es la más fácil. Entonces, de hecho, en la discusión con el geriatra me decía, pues que hermano, yo retiro catéter, mando antibiótico y se me mejoran el tanto por ciento de los delirios, ¿sí? Y no encontré ninguna otra cosa. Entonces, claro, él hizo juicioso y él buscó otros focos y finalmente ya por descarte dijo, bueno, este problema es este catéter y este posible foco urinario. Los pacientes que hagan ilio de forma espontánea hay siempre que buscar la presencia de IBU, no se les olvide. Porque acuérdense que en la infección de vía urinaria, cuando ya se está volviendo ascendente, esa producción de citoquinas hace que el intestino se quede quieto. Muchos pacientes pueden presentar síntomas de una infección urinaria alta, pero es por la misma presencia del catéter, sin necesidad de tener bacteriuria, lo cual también a veces empantana un poquito el diagnóstico. Y generalmente hay algunos pacientes que justo después de la retirada del catéter, en los próximos 2 a 3 días, presentan los cuadros típicos de una infección de vía urinaria. Esa es la famosa IBU post-catéter. Y la estadística es más o menos que la puesta de catéteres de forma generalizada me va a producir un 6% de IBUs que no tenía, que esas son las famosas IBU post-catéter. ¿Quiénes deberíamos entonces hacer urocultivos cuando tienen catéter de varios días de evolución? Entonces, la orina fea no es una infección ni es un criterio para cambiar, para arrancar terapia empírica antibiótica, ni mucho menos para hacer urocultivo. ¿Qué se hace? Si la orina está muy fea y está muy fétida, que eso siempre que a uno le hablan de orina, porque doctor, es que mi abuelito tiene la orina tan fea. Y yo, pues claro, no es que tiene un catéter. Pero doctor, es que hay que dejárselo porque es que tiene el problema de la próstata, la tiene como una manzana. Ah, bueno, entonces hay que dejarle el catéter, entonces hay que tener orina fea. ¿Cuál es la cosa? Que los cuidados de enfermería allí son claves. Y si usted está haciendo un buen recambio de ese catéter, cuando debe ser, realmente es una frontera de 7 días, esas colonizaciones de ese catéter no van a llevar a infección como tal. Solo se deben estudiar los pacientes sintomáticos, ya que la bacteriuria asintomática en un paciente cateterizado solamente se va a buscar en la embarazada y en los pacientes con infección, con instrumentación traumática de la vía urinaria, ¿sí? Dependiendo de la dosis o no de antibióticos, se mira el rango de esa bacteriuria asintomática, pero acuérdense que son los únicos 2 escenarios. Entonces, cuando yo tengo el viejito, el adulto mayor ahí con su sonda vesical y empieza a presentar cualquier equivalente de enfermedad, delirium, aumentó los leucocitos, empezó a tener problemas de oxigenación, taquicardia, hizo una hipotensión de un momento a otro. Cualquiera de esos signos que me indican infección, pues yo ya tengo que entrar a buscar dónde es la infección y una de las opciones es la vía urinaria. Siempre que se decida estudiar al paciente con catéter por síntomas, se debe tomar un cultivo en el momento del cambio de la sonda.
No de la sonda vieja, esa sale y se bota y eso no sirve para nada. Cuando se le monte la sonda nueva, ahí es donde se toma la muestra. El hecho de hacer entonces el cambio de sonda y simplemente mandar el urocultivo sin terapia empírica va a disminuir la prescripción de antibióticos y va a disminuir o va a reducir la presencia de falsos positivos por cultivo polimicrobiano y parece que también impacta en la reducción de los días por fiebre, ¿sí? En los pacientes que tienen bacteriuria y piuria no sirve para mucho miren que en la mujer, por ejemplo, joven, si ven el uroanálisis piuria y bacteriuria en un escenario clásico de síntomas, pues decíamos IVU. Pero la probabilidad de colonización bacteriana del catéter después de 2 a 4 semanas es del 50 y 100%. Y por definición, pues toda hitos sintomática, sea que presente bacteriuria significativa o no, va a ser tratada. Entonces lo que importa más son los síntomas, porque es que igual muchas veces por ese catéter, por los microtraumas de la vía urinaria, se va a producir entonces piuria, o sea, va a haber leucocitos. Es normal si yo estoy metiendo una cosa ya extraña a la vía urinaria, que los leucocitos se activen por algún motivo. Entonces los pacientes asintomáticos es común encontrar piuria y bacteriuria de diversos grados, y estos hallazgos no son predictores de IVU con el paciente sin catéter. Si yo tengo un paciente con catéter que está aumente los leucocitos en orina, tómenle un cultivo que, o si no ese cultivo sale negativo, ya entro en el escenario de la piuria estéril, la piuria bacteriana, donde tengo que buscar enfermedades inflamatorias, tuberculosis o cáncer. Fíjense que eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son las especies más asociadas a infección de vía urinaria por catéter? E. coli es la campeona ahí. Cándida produce muchas infecciones también asociadas. Enterococcus, que es un coco gram positivo catalasa negativo que no produce patrón de hemólisis, es un gamma hemolítico. Pseudomonas aeruginosas, bacilo gram negativo no fermentador oxidasa positivo, y Klebsiella, el otro fermentador rápido junto con E. coli. Miren que ahí se reparten más o menos la torta. El problema es que todos estos malditos generalmente son de alta resistencia antibiótica. El viejito que tiene la sonda desde que Colombia jugó el último mundial, esa no va a tener una E. coli multisensible que se desaparece con la ampolla de ampicilina. Probablemente va a tener una E. coli ya que ha adquirido bastantes factores de resistencia. Entonces, por eso siempre estos pacientes, si tiene clínica de infección y ya descarté los otros focos, hay que buscar con un urocultivo para tratar de enfocar la terapia antibiótica. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la IVU asociada a catéter? Ser adulto mayor, tener diabetes mellitus, que hayan errores en el cuidado del catéter y de la bolsa, ¿sí? Entonces ahí va la importancia del buen equipo de enfermería. Y el riesgo es proporcional a la permanencia, porque permanencia de catéter es igual a colonización importante, ¿sí? La bacteriuria asintomática en los pacientes. Entonces, cuando yo le hago cambio de sonda con que tengan más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia en presencia de síntomas, ya hablamos de una bacteriuria sintomática y significativa. Y en el caso del que se le va a instrumentar la vía urinaria, debo hablar de un nivel de crecimiento por encima de 10 a las 5, ¿sí? Se debe buscar entonces la bacteriuria significativa en los pacientes con signos y síntomas de infección, más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias de un uropatógeno, mientras tenga el catéter y 48 horas después de retirado. ¿Cuáles son los signos más específicos? Dolor en los flancos, dolor lumbar y puño-percusión positiva. Si el paciente no puede, obviamente, parar, pues toca la puño-percusión en la espalda o en los talones. Y los signos y síntomas generales de infección, que ya no están hablando de pielonefritis como tal, sino en general de infección, es la fiebre, malestar general, el delirium en el anciano, el ilio y los cambios en el hemograma, particularmente la leucocitosis y la leucopenia, que es un signo de mal pronóstico, ¿sí? Entonces miremos este caso clásico. Adulto mayor diabético con EPOC, y si tiene EPOC tiene riesgo de infección, ¿en qué lado, muchachos? ¿Qué infección le da súper común a los pacientes con EPOC? En enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me diga que ya se durmieron, muchachos. Neumonía. Claro, todo un espectro de infecciones respiratorias, algunas pueden ser infecciones respiratorias simplemente virales que no llevan a cambios en la purulencia del esputo, pero que pueden a cambiar los patrones de obstrucción o de síntomas respiratorios. Entonces ahí hablamos en todo el contexto de la exacerbación del EPOC, pero entonces ya tengo un foco infeccioso claro. Es un paciente además con descompensación de su glicemia, o sea que es diabético. A los diabéticos les da súper fácil infecciones de tejidos blandos y además les da infección de vía urinaria. Viene con una sonda por hipertrofia prostática de un hogar de adultos, factores de riesgo, adulto mayor, probablemente mala manipulación de sonda, no se conocen los días y todo, ¿sí?
Y desde ayer ya presenta picos febriles con escalofríos, confusión, desorientación, malestar, o sea, pues donde le pase a usted, mejor dicho. Y además hay dolor a la palpación abdominal, hay la presencia de hilio, pero además hay un cambio en el patrón de tos con purgencia. ¿Cómo enfocarían ese caso, muchachos, desde los exámenes? A ver, los escucho. Para que ya demos una pausita para café, para hacer ya los casos clínicos con el grupo A de laboratorio de correlación básico-clínica. A ver, ¿qué paraclínicos le mandarían a este paciente? Porque yo les juro, muchachos, alguien bien descuidado llegue de una, venga, no, jefe, cámbiale esa sonda y muestre a ver y cultivemos eso. Y pues con una sonda que no sabe cuánto tiempo, asuma que lleva más de un mes, la probabilidad que le salga el cultivo positivo es de cuánto, el 100%, con más de 10.000 unidades formadoras de colonia. Entonces va usted a tratar la colonización de la sonda, porque no necesariamente puede ser que su Pero paciente tenga también una por los infección. síntomas que presenta, que ya hay alteración de los estados de conciencia y está teniendo síntomas sistémicos, también le mandaría un hemocultivo, doctor. Claro, eso me dijo el más importante de todos, Lina. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer con este paciente es hemocultivarlo, ¿sí? Y en cirugía y en pediatría vamos a repasar cómo se hacen los hemocultivos. Hay que tomar varias botellas de hemocultivo a la cabecera del paciente, tratar de tomar siquiera unos 3 hemocultivos en este caso, para tratar de mirar, pues para aumentar, así como el coprológico sería para tratar de aumentar la sensibilidad de la prueba. ¿Qué otras le harían ustedes? Trataríamos de localizar a ver si tiene una infección pulmonar. ¿Cómo podríamos hacer eso? Con una placa de tórax, doctor. Eso es lo más importante. Mirar una imagen pulmonar. A ustedes probablemente ya les toque en otras épocas donde la ecografía pulmonar a la cabecera del paciente sea mucha mejor opción. Obviamente si están bien entrenados, certificados con buena curva de entrenamiento. Y además de eso pueden analizar de una vez si hay infiltrados y si hay derrame pleural. Ya empieza uno a hacer el cuadro clínico, porque de entrada puede ser muchas cosas. Infección de tejidos blandos, puede ser un EPOC exacerbado con una neumonía probablemente adquirida en la comunidad, que ese es el otro síndrome chévere que vamos a seguir, que vamos a analizar después de las ETS, toda la parte respiratoria. Y la otra opción es la infección por catéter. Entonces, lo que normalmente uno hace, porque pues estamos a un paciente que si lo dejamos rodando, puede rodar al otro día ya está en sepsis, ¿sí? Ya está con los leucos en el piso, la presión arterial en el piso, pidiendo líquidos, pidiendo vasopresores, y se va a morir el paciente. Entonces, generalmente lo que uno hace en estos casos es que hace un rastreo amplio. Entonces, toma los hemocultivos, ¿sí? Toma los hemocultivos, hace la placa de tórax, hace los gases arteriales, hace el cambio de sonda, toma el urocultivo bien tomadito, con mucho juicio, y ya se pone entonces a ver qué pasa el otro día. Si está probablemente ante el infectólogo, el paciente no está con un deterioro importante de su estado fisiológico, el paciente, probablemente el infectólogo no le va a poner terapia antibiótica a este paciente y se va a esperar a los resultados del cultivo al otro día por lo menos. Pero como va a ocurrir en la mayoría de casos, uno le da susto y no va a querer que de pronto el paciente se le descompense, y si de pronto uno sabe que en ese sitio donde uno está no hay muy buena posibilidad de hacer una observación así como muy juiciosa, porque hay poco personal de enfermería, ya es turno noche y eso, pues muchas veces uno se la juega por el paciente y le arranca una terapia de acuerdo a lo que le va llegando primero. Usted va a tener primero los resultados del Quick-SOFA, del cuadro hemático, vas a tener la placa de tórax casi de forma inmediata, y ya uno va diciendo, no, es que vean, no, esto no es un foco respiratorio claramente, no hay cambios en la placa de tórax versus la que hay en el sistema, el paciente tiene los gases arteriales más o menos iguales a como los tenía antes, esta tos puede ser por otro motivo, y ya me va dando más, no tiene ninguna lesión de piel, pues ya voy pensando en una IVO, entonces el espectro de esa terapia va a ser es más dirigida a una infección de vía urinaria y no. Porque entonces lo que ocurre es que uno no hace las cosas juiciosas y al final entonces si el paciente hace ya una sepsis manifiesta con hipotensión y todo eso, entonces le ponen el combo uno de no sé qué hacer, es vancomeropenem, ¿sí? A pegarle a todo, a gram positivos y gram negativos de forma indiscriminada. Ese paciente, ya aquí el escenario se pone bien complicado porque es un paciente que ya está hipotenso con un lactato elevado, o sea que ya ahí ya me precluye el relajamiento de, no, dejémoslo hasta mañana, a ver cómo le salen los cultivos. A ese paciente hay que cultivarlo, reanimarlo y arrancarle antibiótico, y todo debe pasar dentro de una hora. Por cada hora que yo me demore en la terapia antibiótica al paciente con sepsis, la mortalidad va a aumentar entre un 5. Claro, Dani, muy bien, y anotes un punto, pero ese paciente está entrando francamente en una sepsis, porque tenemos claramente un foco infeccioso que estamos buscando,
pero en el contexto de este paciente ya vemos una alteración fisiológica clara. Tenemos una frecuencia respiratoria elevada, una taquipnea, tenemos además una tendencia a la hipotensión, no se le han puesto todavía líquidos, puede que responda a la terapia hídrica, con una evidencia de que la anaerobiosis ya está empezando a jugar un factor, ya hay un lactato elevado, y el paciente para compensar esa caída en el transporte de oxígeno está haciendo taquicardia, en un paciente que tiene una reserva funcional baja. Entonces, si a este paciente yo lo dejo rodar, se me muere. Entonces, hemocultivos, placa de tórax, pruebas para analizar las variables fisiológicas del SOFA, cambio de sonda vesical, toma de cultivo, y ahí ya entonces tomo decisiones. Entonces siempre arrancar inicialmente por lo cultivo, eso no hay que tratar de hacer un rastreo generalizado, porque también me le tiré por el foco urinario, no consideré el respiratorio, no tomé hemocultivos, no voy a tener diagnóstico para nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer entonces? En este paciente, conocer la relación entre la sonda y la colonización, hay mucha más probabilidad de encontrar que un cultivo positivo aislado sea un falso positivo para esta infección, porque no he descartado otros focos. Entonces aquí debería solicitar para clínicos de laboratorios imágenes para detectar neumonía, meningitis, que ahí también hay una alteración del estado de conciencia, sería bueno hacer si hay la posibilidad una punción lumbar, buscar con imágenes abscesos en alguna parte del cuerpo y ya hacer una reevaluación clínica del paciente para mirar si de pronto tiene algún otro tipo de posibilidad de foco en este paciente. Cuando ya con todos los paraclínicos en la mano, obviamente no los voy haciendo pues así como de a poquito, sino que en este caso, que es una sepsis ya franca y manifiesta, tomo todos los paraclínicos, pues a las 24 horas ya voy a poder hacer una reevaluación del caso para ver hacia dónde debe ir dirigida la terapia antibiótica, si la debo cambiar, si la mantengo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hablamos de que cuando el foco claramente, no hay un foco claro en otra parte, pues ahí ya debo considerar de que esa colonización bacteriana que va a estar siempre presente, pues puede ser el inicio de la infección. Muy bien, Diego, claro que sí. Cuando yo tengo un buen equipo de ingeniería, de enfermería que está pendiente de los pacientes, ellos tienen muy bien anotados los tiempos de sonda. Y las sondas se les van cambiando de forma periódica a los pacientes para evitar esos fenómenos de colonización. Todo depende, es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, un hogar de adultos mayores no tiene tantos recursos, no puede estarle cambiando la sonda muy seguida a los pacientes. Entonces, pues eso hace que sea más difícil cumplir como con los lineamientos. Hasta donde tengo entendido, la sonda se debería cambiar cada 7 días. Hay algunas sondas para los pacientes que necesitan sondas a permanencia, que son los sistemas así como medio cerrados y tienen menos riesgo de colonización, pero obviamente son más costosas, ¿sí? En la prevención entonces de la IVU asociada a catéter, lo más importante es justamente para lo que va dirigido los comentarios de Diego. Las guías nos dicen que no se deben ordenar catéteres urinarios no indicados, ordenar el retiro inmediato de todo catéter urinario que ya no se necesite, y más cuando la indicación es para comodidad del personal de atención, y siempre limitar la orden de urocultivo exclusivamente para los pacientes que tienen el catéter pero que están presentando signos y síntomas. O bueno, en el caso de que es el paciente que tiene el catéter y ya por fin lo programaron para hacerle la resección transureteral, pues obviamente hay que mirar que no me vaya a hacer una sepsis urinaria a razón de este proceso. Listo, muchachos, pregunta. Ya, yo sé que la clase pasa quedaron muy perdidos. En esta clase ya sentaron un poquito los conceptos clínicos de infección de vía urinaria. ¿O siguen todavía muy perdiditos? ¿Cómo la ven? Más o menos. Bueno, entonces ahorita paso son los casos clínicos. Bueno, ¿listo? Vamos a hacer entonces ejercicios de casos clínicos bien chéveres para ver cómo es eso. Ya va cogiendo sentido, pero ahorita con los casos clínicos sí que vamos a orientar la cosa. Siempre trate de saber en qué escenario está, porque cada escenario es diferente. O sea, usted vea el cuadro clínico y diga, me están preguntando bacteriuria sintomática, me están preguntando signos y síntomas de IBU en una paciente joven que probablemente sea una IBU no complicada. ¿Debo mandar exámenes? No. O sea, tratar de pararse en el escenario, porque si usted de una va que al uroanálisis, que al urocultivo, se va a perder completamente. Hay que tratar de decir, este escenario estamos parados en este punto y con base en este punto vamos a tomar decisiones diagnósticas. Yo les mostré aquí unos casos clínicos ya metiéndoles neumonía y todo eso, pues porque los pacientes son así, son jodidos y complicados. Y uno pues no debe estar como, obviamente pues aquí estamos aprendiendo, estamos empezando, pero no pues es así cerrado como el paciente tiene IBU porque estoy en el módulo de IBU. Pero a medida que vayamos avanzando en los cuadros clínicos, incluso en los exámenes, uno también les va a poner por ahí una cascarita para que se acuerden de cosas
del pasado, ¿sí? Porque los pacientes son así complejos, muchas veces a veces tienen hasta dos infecciones o tienen dos cosas pues concurrentes, eso pues lo iremos analizando, ¿listo?